¿Qué tal? Hola a todos. Hoy se ha celebrado el Campeonato de Europa en Drenthe, 131 kilómetros de recorrido, 62 de aproximación hacia las 6, casi 6 vueltas al circuito del Col du Vam, una subida que ya conocemos por otras carreras, como por ejemplo Miron Ronde van Drenthe, que es una de las clásicas más interesantes del calendario World Tour femenino, y que en 3 ocasiones ha ganado aquí Lorena Vives. ¿Y por qué menciono a Lorena Vives? Porque es la que revalidaba el título o la que lo iba a intentar en el día de hoy después de ganar en Múnich en 2022 y vestir durante casi 13 meses el maillot de campeona de Europa. Su objetivo era revalidarlo y se ha quedado a un pasito de conseguirlo porque el triunfo ha sido para Misa Bredebul, su compañera de equipo de 23 años, una de las mejores gregarias de este gran SD Works que llevamos viendo durante todo el 2023, y el bronce finalmente para Lotte Kopecky, la campeona del mundo, que también tenía la intención de ganar en este campeonato de Europa. Decía que a pesar de saber que no iba a poder vestir el maillot porque es campeona del mundo y prevalece sobre el de Europa, quería hacer un checklist de su carrera u otra de las carreras en las que quería ser campeona. De todas maneras, ha sido bronce, ha sido una carrera, no podemos decir tranquila porque ha habido muchísimo ritmo desde el inicio, la salida ha estado un poco accidentada, no accidentada, pero sí parada porque ha habido un pequeño malentendido con los coches neutros que viajan por delante de la carrera, no habían estado bien preparados antes de la salida, las corredoras han estado unos minutos paradas antes de tomar la salida real y nada más darse esa salida real, la selección neerlandesa ya ha puesto muchísima velocidad en el grupo. Velocidad que luego ha mantenido kilómetros más adelante la selección alemana, que también intentaba tener un buen papel aquí con Liane Lippert y casi lo consigue también la de Movistar, está en un gran estado de forma, pero no ha sido su mejor día en el caso de Lippert. La carrera, como digo, muy rápida en el inicio, en esa aproximación hacia el circuito de Col du Vam. Lo único que podemos destacar en cuanto a fugas o movimientos interesantes ha sido el de Emilia Falling, la sueca, que lo intentó, pero en solitario era bastante complicado pensar en abrir diferencias. Sí que se produjeron varios ataques, pero nada llegaba a tener futuro porque las grandes selecciones no permitían grupos demasiado grandes o no les gustaba la representación que tenían delante o las corredoras que se estaban integrando, con lo cual ha sido un quiero y no puedo por parte de las corredoras que han buscado la fuga en el día de hoy en esa primera parte de la carrera. Una vez llegábamos al Col du Vam, al circuito alrededor de la subida, que recordamos que son 600 metros al 5,9% de pendiente media, pero que no es una subida continuada, sino que tiene un pequeño descenso, son como 2-3 repechos, que es lo que se completan esos 600 metros con un tramo adoquinado que al principio estaba mojado y tenía su peligrosidad, pero que finalmente han podido completar la jornada sobre seco, porque les ha salido el sol en los últimos kilómetros. De todas maneras, una vez entramos en el circuito del Col du Vam, también la carrera ha estado bastante bloqueada por esos intentos de fuga que no llegaban a buen puerto y la única escapada destacable ha sido la de Jelena Eric, Elise Chabet y Soraya Paladin. Estas 3 ciclistas se iban por delante y conseguían una renta de unos 30 segundos y fueron las únicas que consiguieron poner en aprietos a las neerlandesas, que tuvieron que trabajar durante 2 vueltas seguidas para cazarlas y rebajar ese medio minuto que se les hacía interminable. Una vez alcanzadas estas 3 ciclistas, todo volvía a la misma situación de antes y podemos decir que quizás Marlene Reusser fue una de las más activas en cuanto a buscar otro posible corte. Obviamente no era una corredora interesada en llegar al sprint y tenía que buscar otra alternativa. Tampoco pudo. La suiza, en combinación con su compañera Elise Chabet, no fueron capaces de hacer un corte verdaderamente peligroso. Casi se va con Pfeiffer-György y con Elisa Bálsamo en la última vuelta. Elisa Bálsamo que se fue al suelo en ese descenso y parecía que no tenía nada grave, pero perdió la comba de la carrera y no pudo reintegrarse. Esa fuga tampoco llegó a buen puerto y prácticamente ha pasado todo en la última vuelta, donde se ha quedado un grupo bastante reducido, con los nombres quizás más interesantes de cara a la victoria y donde veíamos a una Lotte Kopecky bastante tranquila, en la que nunca ha tenido que dar la cara porque o se aprovechaba del trabajo de otras selecciones o su propia selección conseguía cerrarle los huecos. Así que ha sido un día bastante relajado para la campeona del mundo, aunque en la parte final sí que se movió. Hay que decir que a falta de 10 kilómetros es donde Misa Bredebul ha conseguido lanzar ese ataque ganador que le ha llevado hacia la victoria con apenas nada, la mayor renta creo que eran 25 segundos y en todo momento tenían contacto visual desde atrás, pero no había respuesta inmediata por parte de ninguna de las grandes favoritas que venían en ese grupo perseguidor. Obviamente sus líderes, Demi Vollering, Lorena Vives, Rejane Marcus, que todavía aguantaba ahí, protegían su movimiento desde atrás y no había intención o no había posibilidad para el resto de selecciones. Llegó a la línea de meta después de que por detrás Demi Vollering lanzase el sprint de Lorena Vives. Ahora viendo las imágenes en repetición, no sé si porque no pensaban que pudiese llegar primera
o porque aún así querían el doblete con Lorena, que tiene todo el sentido del mundo. Lo consiguieron así, es decir, llegó Misa Bredebold, casi consigue la plata en Manosgar, si no llega a ser por unos metros hubiese estado en el podium la danesa, pero fue alcanzada a poco del final, y entonces el sprint se redujo a una batalla entre Lorena Vives y Lotte Kopecky, donde ganó Lorena Vives la medalla de plata y por unos centímetros, casi milímetros podríamos decir, Lotte Kopecky se quedó con el bronce. Con lo cual, triplete del SD Works en el Campeonato de Europa, que sigue manteniendo el Campeonato Continental en casa, esta vez con Misa Bredebold. Hay que decir que en el podio no veíamos muy contenta a Lorena Vives con el resultado. Vamos a ver qué ocurre en cuanto a esta gestión de las personalidades, ¿no?, dentro del SD Works y sobre todo teniendo en cuenta que bueno, es una buena actuación por parte de Países Bajos, que corrían en casa y a pesar de que su objetivo era revalidarlo, un segundo puesto está más que merecido y que bien trabajado, porque la selección neerlandesa ha tomado la responsabilidad en prácticamente todas las situaciones de carrera y lo ha hecho verdaderamente bien. Además, hay que decir que las españolas también han tenido un gran papel en este Campeonato de Europa. Sabíamos que no era uno de los recorridos más adecuados para ellas o con unas opciones de medallas reales, pero han estado presentes casi hasta la última parte de la carrera. Sandra Alonso y Mireia Benito son las únicas que no han podido completar, pero por ejemplo, hasta las últimas vueltas ha estado Usoa Ostolaza. Sara Martín ha sufrido mucho a cola de grupo toda la jornada, pero ha conseguido llegar también en un segundo grupo, casi tercero grupo perseguidor, con Alicia González, que ha sido la mejor posicionada en la línea de meta en la posición 40, pero aún así hay que decir que han hecho una gran carrera, han estado haciendo cortes, han estado presentes, se han dado la cara y por tanto podemos decir que ha sido una valoración general bastante positiva de la selección española. El miércoles tuvimos la contrarreloj individual, donde hay que decir que Marlene Reuser, hoy muy activa también, se llevó el triunfo en esta crono individual, en su especialidad, cumpliendo los pronósticos, y donde además conseguía ese triple campeonato de Europa consecutivo, con lo cual SD Works tiene a las dos campeonas ahora mismo actuales en su equipo para el 2024. Plata fue Anna Henderson, otra ciclista muy interesante que está teniendo un final de temporada muy muy bueno, y tercera fue Christina Schweinberger, la ciclista austriaca que hoy ha tenido una caída y aunque está en muy buen estado de forma y moviéndose muy bien en la competición, no ha podido acabar en el grupo de las favoritas como se esperaba. De todas maneras, ha sido un campeonato de Europa bastante disputado, aunque bastante controlado por parte de las neerlandesas y también las italianas. Ha estado bastante bien, ha estado animado y creo que Misa Bredebold se merecía este triunfo, esta manera de cerrar la temporada muy dulce. Venía de ganar en el Gran Premio de Ploé, en el Trofeo Seratisit, y creo que es una manera también de demostrar que es una de las grandes también, ¿no? Y que puede ser una de las líderes en determinadas carreras para el SD Works para el año que viene. Luciendo ahora con el Campeonato de Europa es la confirmación de que es una de las grandes figuras del futuro. Así que la veremos con ese maillot blanco, azul, de estrellas en el 2024.